Dora María, Manuel, gracias por conversar con la audiencia de esta semana, ya no sobre el acto partidario del 19 de julio y el mensaje de la dictadura familiar, sino sobre las expectativas de la gran mayoría de ciudadanos nicaragüenses que desde 2018 están demandando un cambio profundo en el país. ¿Cómo se ve el futuro inmediato de Nicaragua bajo Ortega Murillo? En julio de 2027 volveremos a ver otro acto de culto a la personalidad de Ortega y Murillo en la Plaza de la Fe. Por las señas que hay ahora, posiblemente el año que viene van a arrodillarse en la Plaza de la Fe, porque hace 24 horas sacaron la encuesta de MIR, donde dice que casi el 90% de los nicaragüenses está absoluta y completamente feliz con el régimen de los Ortega Murillo. En esas condiciones, yo creo que Daniel Ortega y Rosario Murillo deberían de convocar inmediatamente a una elección justa, libre, transparente, porque arrasarían. Según MIR, ellos tienen que creerlo porque es su propia empresa encuestadora. Yo francamente creo que si ellos llegan julio del año que viene, pues van a estar totalmente de rodillas, dando gracias a Dios de haber sobrevivido hasta ahí, porque ellos mismos tienen muchas contradicciones, tienen muchas dificultades, están totalmente abandonados. Es decir, el hecho de que ahora este acto lleven gente, eh, obliguen a cada empleado público a llevar un acompañante que va inscrito con cédula y todo, te da un indicativo de que están absolutamente y completamente en quiebra en materia de respaldo interno y aún dentro de sus propias filas. Si es que el año que viene, quién sabe cómo van a llegar. Según la Constitución chamuca, en Nicaragua debería haber elecciones o votaciones en 2027. Se repetirá una nueva farsa electoral como en 2021, bajo estado policial, con candidatos opositores presos o exiliados y con partidos políticos zancudos. ¿O acaso existe una alternativa de cambio a unas votaciones amañadas? El contexto realmente de esa consulta popular que hace MIR es la farsa electoral que se viene diseñando básicamente desde fines del año pasado y que se ha venido organizando a tres niveles. Uno es la rehabilitación del partido Frente Sandinista, que ha estado prácticamente inactivo solamente en función de la Asamblea Legislativa dando votos por cada propuesta legislativa que manda Murillo. Y en segundo lugar, hacerle saber a los partidos políticos del país que tienen que ir a las elecciones. Y aquí básicamente se abre una ventana política de oportunidad para todos, para los cuatro partidos que están ahorita participando, que básicamente les están diciendo tienen que estar ahí, y también se les está comunicando a otros partidos que fueron eliminados o no pudieron registrarse propiamente de acuerdo al marco que había creado Rosario en el 2020, básicamente para decirles que pueden participar. Y entre esos está el C por L, el Partido Conservador, y posiblemente otros dos más. Entonces, esas son dos partes de las estrategias, pero realmente vamos en esa dirección determinada, con una hoja de ruta que ella se ha fijado y que su propuesta es básicamente decir las elecciones las gané yo. Algunos de esos partidos es de oposición, el PLC, el PLI, APRE o el mismo C por L que representa a Oscar Sobalbarro. Técnicamente son de oposición en el sentido de que son el partido, los cuatro partidos, la LN, el PLC, APRE, etcétera, y el PLI, que básicamente no ganaron, no son un partido gobernante, por lo tanto técnicamente son oposición. Políticamente no son oposición porque cuando vos ves todos los procesos de votación en la Asamblea Legislativa desde prácticamente el 2022 para acá, el resultado de las votaciones de las elecciones de las leyes es de 91 votos a favor. Pero lo que estás diciendo es que 2027 es igual a 2021. No sé si van a echar presos a algún candidato electoral o simplemente se van a mantener en el exilio y van a hacer esta farsa con estos partidos colaboracionistas zancudos. En esa boleta electoral, Dora María, la gente ¿qué? Va a votar por candidatos a copresidentes y copresidentas y va a haber un consejo electoral manejado por Brenda Rocha
y Humberto Campbell, o se puede cambiar esas reglas electorales? Pues este es un circo electoral hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Un circo con una comparsa, unos payasos, el dueño del circo y los animales, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y lo contrario qué es? Pues el restablecimiento de libertades ciudadanas, el restablecimiento del Estado de Derecho, la reforma al Consejo Supremo Electoral, una reforma electoral para que permita elecciones verdaderamente limpias, el restablecimiento de las libertades y de los medios de comunicación en Nicaragua, la libertad religiosa, de organización, movilización. Si no hay nada de eso, estaríamos completamente frente a un circo electoral. Entonces, en ese caso, estaríamos frente a una boleta donde van a estar copresidente Daniel Ortega, copresidenta Rosario Murillo. Y probablemente, digamos, partidos como el PLC o todos estos puedan decidir que ellos también los van a llevar a los copresidentes Ortega y Murillo en su propia boleta. Entonces, votes a donde votes, ¿verdad? Eso está básicamente matateado. Y si, como anuncia MIR, los Ortega tienen un respaldo del 90%, te imaginas vos cómo va a resultar esa votación. 95%, 99%, 100%. Lo que esto demuestra es que los Ortega Murillo todavía están montados en una nube, porque no hay un solo país en el mundo que vaya a aceptar los resultados de una votación de un circo de esa naturaleza, ¿verdad? Si no sigue una hoja de ruta realmente de transición a la democracia. Si no hay libertad de expresión, de movilización, de organización religiosa, restitución de propiedades, regreso de los medios de comunicación, retorno seguro de exiliados, restablecimiento de las personalidades jurídicas de todos los partidos políticos a las que se les han quitado desde el año 2006. Entonces estamos frente a un circo electoral. Esa es la realidad. ¿Se puede repetir la farsa? El régimen seguirá sin legitimidad, pero seguirá mandando, aunque no tenga legitimidad democrática. Acabamos de ver una asamblea de cancilleres de la OEA el mes pasado en Panamá, condena unánime a la dictadura, pero una resolución sin dientes. Y vemos por el otro lado la política exterior de Estados Unidos que condena a la dictadura en Nicaragua, pero no tiene ninguna presión efectiva. ¿Puede ese entorno internacional cambiar la correlación de fuerzas que existe hoy, que pareciera que favorece a la dictadura? La correlación de fuerzas en este momento es 70-30 o incluso 80-20. Está muy a favor del régimen. La comunidad internacional tiene un rol instrumental, pero no es intrínseco a la transición democrática, y los que lo tienen muy claro son los Ortega Murillo, que ellos saben que básicamente mientras ellos tengan el control político, la concentración del poder y el uso de la fuerza en sus manos, es muy difícil que los cambien. Entonces, lo que se requiere no es solamente la presión internacional, pero realmente considerar los 4 factores que producen el cambio político. Uno es la cohesión interna dentro de la estructura del círculo de poder, que se ha venido disminuyendo. Contaba de más de 300 fichas, hoy en día son menos de 50. La segunda es la salud económica del país, que tenga un nivel de descomposición, llegue a generar una protesta social frente a la dictadura. No gente ahí yéndose a la calle, pero es otro tipo de protesta. Y en este momento está llegando, especialmente las mujeres, 70% de los hogares nicaragüenses son jefados por mujeres, lleguen a sentirse realmente que ya no se puede seguir trabajando en un país que realmente no les da oportunidades. Y el tercer factor es la oposición, el contrapeso democrático propiamente dicho, que tiene a la población, el electorado, al movimiento cívico y a los activistas que básicamente funcionan como hilo conductor. Esos son los 4 factores y hay que alinearlos. Yo creo que sí existe una posibilidad de hacerlo, pero depende realmente de ir alineándolos en la dirección hacia una ruta democrática. Nuestra cultura política tiene una perspectiva muy enajenada, alienada, de que creer que básicamente esto no importa lo que haga, porque al final los gringos tienen la última palabra. Mientras nosotros sigamos pensando que el futuro del país está en manos de la comunidad internacional, pues entonces no vamos a poder fijar metas más altas de resistencia política. ¿Cómo se puede hoy cambiar esa correlación de fuerzas
si la sociedad civil democrática en Nicaragua hoy está aplastada, la oposición está en el exilio y aunque han perdido apoyo político, pero lo cierto es que se ha consolidado la sucesión dinástica de Rosario Murillo. Hay una centralización total del poder, hay purgas, hay aliados de Daniel Ortega que están en la cárcel y sin embargo va avanzando a un intento de una reelección para legitimar esa sucesión dinástica. Esos no son síntomas de fuerza, son síntomas de debilidad. Es decir, el hecho de que Rosario Murillo se logre imponer, eso no es ningún síntoma de fuerza, pues, y que para eso tenga que encarcelar a una gran cantidad de líderes nacionales y locales del Frente Sandinista, ¿verdad? Que tenga que tener amenazada a otra parte, que tenga su base debilitada y que se mantenga por la vía del poder de las armas. El hecho mismo, ¿verdad?, de estar tratando de llamar a partidos políticos para decirles de que participen en elecciones, que tienen que participar, eso lo que te indica es una profunda debilidad. Ellos mataron cualquier posibilidad de alianza dentro del país cuando inhabilitaron a todos los partidos políticos. Dentro del poder político, Rosario Murillo se ha ido imponiendo y ella sí en efecto está consolidada en la medida que vos tenés un Daniel Ortega que se desaparece 2 meses y medio, pues como ahora, que desde el 4 de mayo no aparece. Es decir, frente a un Daniel Ortega muy debilitado físicamente, mentalmente, un poco disperso, enredado, el poder de Rosario Murillo se asienta y ella, que tiene una ceguera importante, que porque solamente se escucha a sí misma, cree que puede lograr un camino a noviembre del año que viene, armando ahí un circo electoral y que va a pasar cholo sin que nadie se percate de nada. Es una equivocación completa. Yo coincido con Dora María, Carlos, porque primero el hecho de que el círculo de poder se ha venido reduciendo significa que sus fichas de apoyo, de lealtad, se han disminuido. En segundo lugar, los relevos que está realizando son menos influyentes, menos fuertes, menos capacitados. Hay, creo yo, 3 escenarios que se vislumbran. Uno es la farsa electoral y el resultado que vaya a ser de ella. 2 es la inercia política, la expectativa de que el muerto en vida termine muriéndose realmente, Daniel Ortega, o incluso ella. Y 3 es un movimiento político coordinado de crear reformas políticas para desfasar el andamiaje de la criminalización de la democracia. Tus probabilidades te muestran que las cosas van en dirección de la farsa electoral y hay que organizarse políticamente en función de eso. Hay un malestar creciente en distintos sectores de la sociedad y particularmente dentro de los mismos empleados públicos, los mismos partidarios del Frente Sandinista y sin embargo el efecto que tiene esa centralización y las purgas no pareciera que le estén moviendo el piso al control del poder que tiene hoy Rosario Murillo. Mantiene inalterable la iniciativa y el control. Ella puede tener la iniciativa y el control armado, Carlos, pero no tiene el control sobre el movimiento social que desata la conducta de la dictadura. Es decir, yo veo estos movimientos como los ríos, pues, que se entierran. No quiere decir que no hay río, es que el río va enterrado y después aparece más allá brotando. Y puede brotar en ríos gigantescos, ¿verdad? Y eso es lo que le pasó al régimen en el 2018 y le va a volver a pasar si ellos no cambian la ruta. Entonces, Rosario Murillo lo único que está haciendo es ponerle una curita a una gran herida que es sangrante. Es decir, ella no está instalada en un poder, en una base sólida. Está dependiendo de la imagen de Ortega desgastado para tener su propio mecanismo de poder. Y ella, para creerse más fuerte, pues le ha pasado la factura a todos los que considera que no eran leales. Todo eso la debilita. Rosario Murillo es la pieza más débil de eso. Y yo te digo, Humberto Ortega lo dijo con toda claridad. Ella no tiene ninguna capacidad de sostenerse por sí misma en el poder, porque el ejército está preocupado de ver cuál es su futuro, hay gente dentro de la policía preocupada de ver cuál va a ser su futuro, todo el mundo está sacando las cuentas para adelante. Está equivocado Rosario Murillo si cree que la gente saca las cuentas con ella. No, lo que están pensando los militares es ¿y cómo vamos a quedar después? Lo que están pensando muchos altos funcionarios incluso, ¿y cómo vamos a quedar después? ¿Cómo nos vamos a acomodar? ¿Cómo vamos a resolver?
porque también Rosario Murillo los tiene casa por cárcel, país por cárcel, institución por cárcel a una gran parte de ellos. Pero si por la víspera se saca el día y digamos que Nicaragua pasa a ocupar un lugar más predominante, pues en el radar de intereses y prioridades de la política exterior de Estados Unidos, eso no necesariamente quiere decir que va a derivar en una transición a la democracia. Yo creo que sí. Venezuela entró en una transición política que va a ir en dirección hacia la democracia. Cuando está en ese proceso, puede tomar 2, 3 años hasta que se convoquen nuevas elecciones. En el caso de Nicaragua, la mitad de los nicaragüenses nacieron en el año 2000 para acá. No tienen una memoria institucional e histórica que se les ha sido eliminada, pero ellos no quieren compararse o verse en relación y en función de Rosario Murillo, porque es antiético con lo que ellos tienen como aspiración. Ellos detestan la política, en primer lugar. Eso significa que ir a apoyar a Rosario Murillo realmente es una pérdida de tiempo. Es un desgaste, a menos que te lleguen a hacer algún tipo de beneficio económico, pero los beneficios son limitados. En segundo lugar, está la población mayor de 35 años que realmente sabe qué es el historial reciente de este régimen y no los quiere. Entonces, yo sí creo que la comunidad internacional está pendiente de lo que está haciendo el nicaragüense, pero realmente necesitamos conectar diferentes componentes que no han ocurrido, no se han producido por diferentes razones. Yo creo que sí vamos a entrar en un momento en los próximos 18 meses en donde hay fichas políticas dentro de Nicaragua que van a perfilarse y mantener un contacto con la comunidad internacional. Y aquí viene el tema importante. ¿Qué va a pasar cuando los empiecen a encarcelar de nuevo? Porque va a haber encarcelamiento. Y entonces Estados Unidos está al tanto de eso y Rosario lo sabe. Rosario sabe muy bien que Estados Unidos tiene un nivel de intolerancia, una línea roja sobre ciertas acciones. Ellos están apostando que mientras ellos no provoquen Estados Unidos, ella pueda seguir en el poder y la transición electoral para ella es parte de esa consolidación que ha venido ocurriendo. Y Estados Unidos realmente, yo creo que a 12 meses, si no antes, va a tener una postura más fuerte hacia ellos. ¿Qué alternativa tiene la oposición en el exilio? ¿Tiene la oposición redes, capacidad de incidir en la vida, en la política hoy de Nicaragua o sectores de la sociedad civil que quieren un cambio en el país? Vamos inevitablemente a esta nueva farsa electoral de aquí a noviembre, no de este año, del próximo año. ¿Qué alternativas tienen estos sectores de la oposición? Yo creo que la única alternativa que tiene la oposición es la organización, Carlos. Pues es organizarnos cada vez mejor y segundo, despertar un mensaje de esperanza. Era lo peor que pasa a veces con ciertos sectores de la oposición nicaragüense, es uno, creer que los Estados Unidos van a resolver nuestro problema. Eso es un error. Estados Unidos no van a resolver nuestro problema, pueden contribuir si nosotros actuamos, ¿verdad? Y segundo, pues lo único que nos queda es organizarnos dentro y fuera del país. Es decir, hay pues fuerzas políticas que tienen sus propias redes dentro de Nicaragua y los mecanismos digitales, por mucho que los Ortega Murillo quieran controlar todo, no pueden controlar todo. No pueden controlar, digamos, las comunicaciones, no pueden controlar miles de maneras por las cuales se pueden reorganizar las redes opositoras en Nicaragua. Y ese es nuestro desafío como oposición. Y lo mismo la organización fuera. Pero fundamental es un mensaje de esperanza y un mensaje de confianza en nuestras propias fuerzas. ¿Hay alguna alternativa fuera de un esquema electoral para generar un cambio profundo en Nicaragua? Yo no lo veo. No lo veo. Pues, cualquier otro es la guerra, pues. No hay otro. O no sé, pues, solo que llegue la administración Trump, mande a sacar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, pues le hagan una operación de extracción como lo de Maduro, que de todas maneras llegaríamos a un proceso electoral. Es decir, yo no veo eso, pues hay gente que sueña con una junta de gobierno, pero ¿quién la va a poner? ¿Quién la va a nombrar? ¿Cómo la vas a encaramar? Es decir, esta no es una lucha armada, no es una revolución. Estamos queriendo abrir las puertas de una transición democrática y yo creo que eso tiene grandes
desafíos y dificultades que vamos a tener que enfrentar. El trabajo político empieza por alinear tres fuerzas importantes que son la realidad de Nicaragua. La fuerza del grupo cívico democrático, el electorado nicaragüense en Nicaragua y la diáspora. Hay que acordarse que hay 1,5 millones de nicaragüenses en el exterior en un país de 7 millones de habitantes. Pero estas personas tienen una conciencia política más clara que el nicaragüense que esté en Nicaragua, porque ellos saben lo que está pasando y ellos son responsables del bienestar económico que existe en Nicaragua. Entonces, nosotros tenemos que alinear realmente a los grupos cívicos. No hace falta llamarle oposición, no hace falta un líder tampoco. El tema organización que menciona Dora María es muy importante, porque esa organización te permite crear una estrategia de coordinación que tenga un mensaje común sobre la realidad de lo que necesitan los nicaragüenses en el país. Ellos, más que esperanza, ellos lo que quieren es soluciones a su situación económica en deterioro. Y en el centro tenés a una diáspora, una comunidad nicaragüense que está asustada porque tienen miedo de que los deporten, pero ellos son el vehículo comunicacional y el vehículo político que dice cómo hay que hacer las cosas. Y Rosario también sabe que su propia durabilidad en el poder está contada con los años de vida que ella tiene y por eso está buscando a otras fichas como Fidel Moreno y a sus hijos que traten de sustituirla. Pero de una forma en que ella tenga su legado como una imagen similar a la de Daniel Ortega. Pero realmente esto es una política de la fruta podrida. Es una fruta podrida que no cae y no pareciera que se está sacudiendo el árbol para que caiga. Todas las frutas podridas se caen, Carlos, por el efecto de la gravedad. Ahí no hay vuelta de hoja. Y eso es lo que va a pasar con Rosario Murillo. Es decir, si vos ves cómo ella administra la concentración de poder, vos decís, esta persona está completamente desquiciada, o cosas como la de los abogados, pues la gran válvula de escape que era la migración, y junto con la migración, la remesa, eso se acabó. No hay caravanas nicaragüenses buscando cómo cruzar el río Bravo y llegar a Estados Unidos. Eso se acabó. Es decir, los grandes flujos migratorios nicaragüenses terminaron. Y esa era la gran válvula de escape, porque no había empleo, la gente se iba y además mandaba dinero. Era un gran negocio. Pero ahora es al revés. Ahora la gente vuelve, va a buscar empleo y deja de mandar dinero. Hay decenas de miles de familias que ya están perdiendo del dinero que se les enviaba porque sus parientes han sido deportados a Nicaragua y esa política de la administración Trump va a seguir. O sea, esa válvula de escape está liquidada y entonces hasta ahí llegaste. Es decir, esta es una economía que dependía y ha dependido frágilmente de la remesa y de provocar una migración deliberada. Todo el proceso inverso de regreso de migrantes nicaragüenses que se va a acelerar va a tener también una repercusión en el régimen. Y sí, el contexto actual es de una matriz que te dice que la inercia política va en esa dirección, es decir, que la comunidad internacional no se quiere mover, pero como dice Dora María, la situación de los deportados puede ser un punto clave porque son 25,000 ya personas que han retornado a Nicaragua en los últimos 18 meses y el número va a seguir creciendo. Y además es una disminución desacelerada de las remesas y al mismo tiempo no hay un sustituto económico. No hay. Es decir, Rosario Murillo creó una captura de Estado que se apoya en función de la cleptocracia. Por cierto, que es un término que ya usa el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos tiene claro que este es un régimen ladrón y que le está robando incluso a Estados Unidos aprovechándose de CAFTA. Por lo tanto, no se hagan los tontos. Ustedes saben que las cosas van en esa dirección.